Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Hoy iremos a la lección 8 del cuarto curso avanzado, título Voluntad superior y voluntad humana. Pero antes iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos. Así como la mente espiritual y el alma espiritual, que en la partícula espiritual están proyectadas en la mente superior y el alma superior, se expresan por intermedio de ella, a través de la mente humana y del alma humana respectivamente. También la voluntad espiritual se expresa a través de la voluntad humana. Es decir, pues, que además del cuerpo mental y del cuerpo emocional, sensorial o astral, el ser humano posee el cuerpo de la voluntad, que es el cuerpo físico invisible más sutil. Dicho con otras palabras, la voluntad humana es la expresión a través del cuerpo físico invisible correspondiente, que está constituido por vibraciones que le son afines, de la voluntad espiritual manifestada en la partícula espiritual como voluntad superior. La voluntad espiritual es vibración en el espíritu que pertenece a la mente espiritual y va desarrollándose a medida que evoluciona la chispa divina y luego el soplo espiritual, hasta entrar en acción juntamente con la facultad de libre albedrío, que aflora cuando el ser adquiere conciencia de bien y de mal. Como es vibración diferente a la vibración mental, no puede manifestarse a través del cuerpo mental, sino que necesita su propio cuerpo, el cuerpo de la voluntad constituido también por vibraciones físicas invisibles. El cuerpo de la voluntad manifiesta la voluntad superior traducida a la voluntad humana, y ésta se expresa por medio de la mente humana y a través de ella en el alma humana y en el cuerpo físico visible. Al nacer la chispa divina solo es mente, es decir, sustancia mental divina. Todo lo demás, la mente lo va adquiriendo a medida que va evolucionando, y ello le permite ir desarrollando las vibraciones que le son inherentes, tales como conciencia, libre albedrío, discernimiento y voluntad en sus diferentes aspectos. En cierto punto de la trayectoria evolutiva del ser, todo lo adquirido, no lo desarrollado ni lo generado de sí, va desapareciendo, ya sea por transmutación o porque en el camino de retorno debe ir quedando en el plano al que corresponde. Pregunta: ¿quiere decir que al nacer la chispa divina tiene vibración voluntad? Explicación: sí, porque, como dijimos, la chispa divina es sustancia mental divina y por lo tanto posee las vibraciones inherentes a su calidad divina, aunque todas ellas en estado embrionario. Y a medida que la chispa divina evoluciona, van desarrollándose y adquiriendo en el ser, o mejor dicho, en el futuro ser, la posición que deben tener en él, para que éste evolucione de acuerdo con la ley. En la chispa divina y en el soplo espiritual, la vibración voluntad es fortalecida por acción
de la vibración voluntad de las mentes superiores que guían su evolución en las etapas de involución hasta llegar a la obtención de la conciencia del bien y del mal. A la par, la vibración voluntad va desarrollándose, es decir, capacitándose para actuar mediante las experiencias que realiza la chispa divina y luego el soplo espiritual hasta llegar al punto en que obtiene la conciencia del bien y del mal. Al alcanzar ese punto evolutivo, la voluntad, si bien fortalecida por la vibración voluntad de las mentes guías, comienza a regir por sí misma la acción del espíritu en su proceso de evolución. La voluntad del ser es fortalecida por las mentes guías siempre que la voluntad del ser actúe acorde con la ley, pero no cuando su acción no es acorde con la ley. Mientras el ser no ha adquirido conciencia de bien y de mal, la unión de su voluntad y la voluntad de las mentes que la guían es directa, perfecta e inconsciente. Pero cuando el ser, en virtud de su libre albedrío, puede ya interferir con su propia voluntad humana, vibrando contrariamente a la ley, si bien no desconecta esa unión, puede interferir la conexión, perdiendo así el apoyo de la voluntad superior. Significa que en los dos aspectos, antes del nacimiento de la conciencia de bien y de mal y desde el nacimiento de la conciencia de bien y de mal en adelante, la unión de la voluntad del ser con la voluntad superior guía experimenta un cambio completo. Mientras el ser carece aún de esa conciencia, la unión es directa y obra por sí misma, tendiendo a desarrollar el aspecto de la voluntad en el ser. En cambio, cuando el ser ha alcanzado el punto evolutivo de conciencia de bien y de mal, esa unión tiende a controlar el aspecto de la voluntad en el ser. Una vez que están en acción la conciencia de bien y de mal y la voluntad humana, esa unión de la voluntad del ser encarnado con la voluntad superior está supeditada al punto vibratorio del ser en ese momento. Ya no es algo automático como hasta entonces, en que el reclamo de necesidad atraía de inmediato la respuesta de ayuda. Sintetizando, diremos que la voluntad espiritual es vibración en el espíritu, que va desarrollándose a medida que éste evoluciona involucionando, hasta llegar a adquirir conciencia del bien y del mal, punto en el cual esa vibración espiritual comienza a actuar rigiendo la acción consciente del espíritu. Es vibración en el espíritu y por lo tanto evoluciona con él. Pregunta: ¿la voluntad puede verse limitada en su expresión debido a ciertos aspectos de la vida humana? Explicación: sí. La voluntad no puede manifestarse en el hombre con la fuerza de vida, porque el hombre aplica la fuerza que corresponde al cuerpo de la voluntad, a los otros cuerpos más densos. El humano está doblando el codo de la involución, evolución propiamente dicha, hacia la reintegración, y todavía no ubica cada cuerpo en el lugar que realmente le corresponde en esa escala de valores. El hombre resta energía a la voluntad, pues sus cuerpos físicos invisibles reciben la energía espiritual y ésta puede ser absorbida y utilizada en mayor o menor proporción por cualquiera de los cuerpos. En ese conjunto de cuerpos físicos invisibles,
que reciben la energía que les proporciona la partícula espiritual, cada uno absorbe lo suyo, y esto debería hacerse comenzando por lo más sutil, o sea, en el orden, voluntad, mente, alma. Pero como el hombre viene de abajo, necesita más energía en los cuerpos menos sutiles, comenzando por abajo. En cambio, cuando se avanza en la evolución propiamente dicha, es al revés. En mundos más adelantados, los cuerpos físicos invisibles son más sutiles y la voluntad tiene una fuerza mayor, siendo capaz de asimilar la energía como corresponde, para poder regir debidamente la vida física, ejerciendo acción jerárquica sobre la mente y ésta sobre el alma, lo cual no ocurre todavía en nuestro mundo, en el que, salvo excepciones, el alma, es decir, los deseos, sentimientos, vicios y demás, presionan la mente y debilitan y hasta anulan la acción de la voluntad. La vibración más sutil es jerárquica de la vibración menos sutil, por cuanto tiene mayor fuerza de acción. Como sabemos, el hombre, como punto evolutivo alcanzado por el ser, inicia el reino humano procedente del reino animal. Los soplos espirituales, o sea, el aspecto espiritual en los animales, poseen, en estado embrionario y en procesos de desarrollo, vibraciones de voluntad, de mente y de alma, que se expresan a través de vibraciones de los planos físicos invisibles, para cuya atracción en la calidad e intensidad necesarias interviene la guía de las mentes superiores responsables de su evolución en la etapa involutiva. En el reino animal, así como en el comienzo humano, las vibraciones sensoriales son las más necesarias para la supervivencia del individuo y la conservación de la especie. Pero a medida que el ser humano evoluciona y progresa espiritualmente, también van siendo más evolucionados. Y voy a repetir esta parte, mis queridos. En el reino animal, así como en el comienzo humano, las vibraciones sensoriales son las más necesarias para la supervivencia del individuo y la conservación de la especie. Pero, a medida que el ser humano evoluciona y progresa espiritualmente, también van siendo más evolucionados y progresando los cuerpos físicos invisibles, por cuanto van siendo conformados por vibraciones acordes con el punto evolutivo alcanzado por el ser espiritual. Y así, el aspecto emocional del alma va tomando prevalencia sobre el aspecto sensorial. Pero aún domina a la mente y a la voluntad que en esa etapa responden al requerimiento del alma. El alma humana comienza a amar, pero como una expresión muy humanizada del amor, que luego irá evolucionando hacia la sublimación. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Volvemos enseguida. Gracias.